no todos los genes van a poder estar activos simultáneamente en un mismo momento. De hecho, la expresión génica consistente en la transcripción selectiva del ADN y en su traducción en forma de proteínas es un proceso que consume bastante energía. Por lo tanto, tiene que realizarse solamente de aquellos genes que interesan en un momento concreto. Por lo tanto, la expresión génica ha de estar regulada. Y por lo tanto, se tiene que producir aquellas proteínas que sean necesarias para el propio desarrollo celular o dar una respuesta a las variaciones ambientales. Esta regulación va a ser un poco distinta si se trata de células procariotas que eucariotas. Las células procariotas tenemos un genoma bastante optimizado, sin apenas ADN espaciador y tampoco intrones no codificantes. Entonces, generalmente la expresión de los genes suele estar regulada por lo que se llama un operón. Un operón consiste en una serie de genes que están relacionados entre sí porque están implicados en un mismo proceso. Por lo tanto, va a constar de los siguientes elementos. Existe una secuencia que se llama reguladora, que va a generar una proteína que puede ser o activadora o inactivadora de los genes. Luego tenemos más adelante el promotor, que es la secuencia al cual se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Luego tenemos el operador, que es una secuencia que se encuentra entre el promotor y los genes codificantes, que es al que se le une la proteína reguladora procedente de este gen regulador, para generalmente inactivarla. Suele ser un represor, un inactivador. Lo que va a hacer es evitar que la polimerasa se una al promotor y por lo tanto no se expresen los genes. Y luego, por último, tenemos a continuación los genes estructurales, que son los que sintetizan las proteínas que participan en el proceso bioquímico que queremos regular. Un ejemplo sería, bastante conocido, es el operón LAC que existen en bacterias. De este modo, aquí tenemos una serie de 3 enzimas que van a estar implicadas en la digestión de la lactosa. Es decir, la separación en sus componentes glucosa y galactosa para que sean metabolizados. Por tanto, aquí estarían los genes estructurales. Tendríamos aquí la región promotora, donde se va a unir la polimerasa, y el operador. Luego tenemos aquí también un sitio anterior, que es el sitio CAP. Entonces, en el caso de que no haya lactosa, no se van a expresar estos genes porque se sintetiza el regulador, el gen regulador va a sintetizar un represor, que es una proteína que se va a unir al operador y va a bloquear el acceso de la ARN polimerasa al promotor. Y eso hace que no se produzca la transcripción y por tanto tampoco se genera la traducción y la formación de estas proteínas, porque evidentemente si no hay lactosa no van a ser necesarias estas enzimas porque no hay nada que degradar. Sin embargo, si los niveles de lactosa son más altos, existe una cantidad de lactosa que pueda ser metabolizada, entonces lo que ocurre es que este represor queda inactivado o no se produce, con lo cual el operador no se produce esta unión al operador y queda el promotor libre para que se una a la ARN polimerasa y de este modo se produzca la transcripción de los genes estructurales y por tanto su traducción en las enzimas que van a degradar la lactosa. Entonces podemos ver cómo el operón se apaga y se enciende en virtud de los niveles de metabolito que haya en el medio.
En eucariotas, la regulación se puede producir tanto mediante estímulos internos, señales internas, generalmente mensajeros químicos, hormonas, neurotransmisores, o también mediante las señales externas que se detecten. La regulación de la expresión de los genes se va a producir a varios niveles. Un primer nivel sería a partir del grado de condensación de la cromatina. Cuando la cromatina está muy condensada, en lo que llamamos la heterocromatina, los genes no van a estar accesibles a las polimerasas de la transcripción, las ARN polimerasas, y por tanto no se van a expresar. Por tanto, en eucariotas, el empaquetamiento del ADN va a inactivar los genes, de tal modo que en un momento dado, aquellos genes inactivos se encuentran en la heterocromatina condensada. Sin embargo, cuando se necesita la participación de las proteínas que codifican un determinado gen, se va a producir la descondensación. La descondensación de esta cromatina formándose una eucromatina descondensada y por tanto activa. No obstante, no es suficiente que, aquí tendríamos este dibujo, tenemos la heterocromatina, decíamos que no es suficiente que la heterocromatina se convierta en una eucromatina descondensada. Aquí vemos cómo los nucleosomas se van separando y por lo tanto los genes, como por ejemplo tenemos aquí, van estando expuestos a la actividad de las ARN polimerasas. Pero decíamos que no es suficiente que esté como forma de eucromatina, sino que tiene que producirse una acetilación, es decir, la unión de grupos acetilo a las histonas, para que efectivamente estos genes puedan estar completamente expuestos a la ARN polimerasa y por tanto se inicie su transcripción, se convierta en un ARN mensajero y por tanto sea posible su traducción y la formación de estas proteínas que codifican. Por el contrario, si la acetilación permite la activación de la expresión de los genes, la metilación hace el efecto contrario. Estos grupos metilos se unen tanto a las histonas como al ADN y lo que va a hacer es favorecer la condensación del ADN y por tanto la inactivación de los genes que están presentes. De tal modo que en definitiva aquí lo importante es que existe un patrón de acetilación para activar la expresión de un gen, este por ejemplo, mientras que la metilación hace el efecto contrario y produce esta condensación. Un segundo punto de regulación sería a través de la transcripción. En este caso, lo que ocurre es que hay una serie de proteínas que se llaman factores de transcripción que se van a unir a una serie de secuencias que se llaman potenciadoras o enhancers, como este de aquí. Eso genera, aquí tendríamos las proteínas activadoras, las proteínas de la transcripción, que lo que hacen es unirse a esta secuencia potenciadora y lo que hace es formar una especie de bucle que se llama el enantiosoma. En este contexto, la polimerasa actúa sobre el gen y realiza la transcripción. Sin embargo, otras proteínas que van a ser los factores de inhibición van a hacer el efecto contrario. Lo que van a hacer es dificultar el acceso a la polimerasa, el acceso a la polimerasa al ADN de un modo bastante similar a lo que se hacía en el caso de los represores en los operones de las bacterias. Ahora vamos a ver
otro nivel de regulación de expresión génica que sería el splicing alternativo. En este caso actuamos sobre la maduración del ARN. Sabemos que en eucariotas el transcrito primario es un ARN que contiene exones codificantes e intrones no codificantes y por tanto hace falta un proceso de maduración de eliminación de esos intrones para formar un ARN mensajero maduro y que pueda generar la proteína por traducción. Pues bien, en eucariotas es bastante común que un transcrito primario pueda generar varios tipos de ARN maduros por diferentes combinaciones de exones. Es lo que vemos aquí. Aquí vemos cómo aquí estarían los exones, que son realmente codificantes, presentes en un gen, que sería este sería el gen del ADN, este sería el transcrito primario, y lo que podemos ver es que se pueden producir varios tipos de traducción, perdón, de maduración, en la cual haya diferentes combinaciones de exones, dando origen a proteínas diferentes y con funciones también diferentes, como podemos ver la conformación tridimensional no es la misma. Por tanto, vemos que en este caso un gen no solamente puede dar una proteína, sino puede dar lugar a varias proteínas por diferente combinación de los exones. Entonces, que se combine uno u otro para dar una u otra proteína también forma parte de la regulación de la expresión génica. Esto, por tanto, amplía la expresión génica y también potencia la adaptación de la célula a diferentes situaciones. Por último, también podemos mencionar situaciones en las cuales también se regula la expresión génica a nivel de la traducción. Hay varios, pero el más destacable sería en la participación de los ARN interferentes. Lo que hacen estos pequeños ARN es impedir la síntesis de proteínas porque lo que hacen es o inhibir la acción de los ribosomas o degradar el ARN mensajero antes de que sea traducido. Por lo tanto, en definitiva, podemos ver que en eucariotas tenemos varios puntos de regulación de la expresión. Hemos visto a nivel de condensación de ADN, a nivel de la traducción mediante los factores de transcripción, ¿no? Y en definitiva, podemos ver cómo en eucariotas existe la expresión de los genes, se puede realizar a varios niveles. Hemos visto cómo se puede hacer a nivel de la condensación del ADN, de tal modo que el ADN descondensado permite la expresión de los genes que se encuentran allí. También hemos visto cómo se puede activar o inactivar la transcripción de los genes mediante la actuación de los factores tanto de transcripción como de inhibición. Luego hemos visto que hay un mecanismo que se llama el splicing alternativo, que no es nada más y nada menos que unas diferentes combinaciones de exones y de diferentes exones que lo que permiten es obtener varias proteínas distintas a partir de un mismo gen. Y por último, también hemos visto que existen mecanismos a nivel de la traducción. La combinación de todos estos mecanismos a varios niveles es lo que genera la optimización de la expresión de los genes en los eucariotas.